Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a configurar la actividad que lleva por nombre libro. Recuerden que como siempre, lo primero que tenemos que hacer es activar nuestra edición. En este caso, la edición ya está activada. El recurso libro lo encontramos como siempre también en nuestro botón de añadir una actividad o recurso. Damos clic ahí, bajamos nuestra barra y vamos a ir al recurso libro. Este recurso no es para subir un libro como si tuvieran un PDF en un documento y lo suben ahí o algo por el estilo. Más bien es para crear un libro, para generar un libro a partir de cero, de nada, y nos da una estructura de capítulos y subcapítulos para que nosotros alimentemos la información dentro de ese libro eh, que nosotros vamos a usar para nuestra clase. Entonces vamos a dar clic en libro y luego vamos a dar clic en agregar. Listo, ya tenemos nuestra primera pantalla de edición en donde viene el nombre. Yo le voy a poner libro ejemplo. Ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Recuerden que este nombre es lo que el alumno va a ver en, en la página principal de su curso. La descripción puede quedar vacía, no pasa nada, al menos que quieran que se muestre en la página principal del curso, pues ahí le pueden poner algo. Y recuerden que tienen que ponerle la palomita en esta casilla para que se vean en donde ustedes quieren. Muy bien, vamos a bajar. La siguiente configuración importante es la de apariencia. Tenemos dos opciones, formato del capítulo y estilo de navegación. Les voy a mostrar cómo se ve un libro ya hecho para que entendamos esta parte. El formato del capítulo tenemos ninguno, números, viñetas e indentado. Entonces, un libro al final se ve o puede verse más o menos como esto. Lo que estamos decidiendo en esta cuestión del formato del capítulo va a ser cómo se ve esta parte que está aquí. Si aquí van a tener números, si va a tener únicamente el texto, si va a tener una viñeta o si nada más va a tener el espacio. ¿Vale? Entonces eso es importante. Recuerden que si es ninguno, todo va a ser en una lista. Si es número, cada capítulo, que es esto, es un capítulo cada uno o una hoja. Le tendríamos que poner ninguno. Si queremos números, le ponemos números. Si queremos viñetas, viñetas. Y si queremos únicamente los espacios, pues le ponemos indentado. Después lo que vamos a configurar es el estilo de navegación. El estilo de navegación dice solamente tabla de contenidos, imágenes o texto. En este caso, perdón, voy a regresar aquí, le voy a poner ninguno. Y en estilo de navegación le voy a poner texto. Este estilo de navegación es esto que está aquí. ¿Cómo va a navegar el participante de una hoja hacia la siguiente o de un capítulo hacia el siguiente? En este caso estoy en la hoja que se llama portada o en el capítulo que se llama portada y el siguiente es introducción, ¿vale? Entonces, si yo le pongo aquí texto, va a aparecer exactamente como en el ejemplo. Si yo le pongo imágenes, va a aparecer una flechita nada más. Y si le pongo solamente tabla de contenidos, no va a aparecer ningún enlace aquí. Solamente el alumno va a poder navegar a través de la tabla de contenidos. ¿Vale? Entonces yo le voy a poner ahí texto y le voy a poner que los títulos son personalizados. Van a ser los que yo quiera que sean. Las demás configuraciones ya las conocemos. Vamos a dar guardar cambios y mostrar y ahora ya tenemos el cascarón de nuestro libro. Vamos a ir a la segunda pantalla de navegación que es hacer el primer capítulo. Por ejemplo, aquí le podrían poner una portada al libro para que pues se vea más profesional. ¿Vale? En este caso no podemos poner subcapítulos aún porque no hemos creado el primer capítulo. Y en el contenido le podemos poner una imagen, un video, una portada como tal, cualquier cosa que ustedes quieran ponerle en HTML. Yo le voy a poner portada de prueba. Y le voy a dar clic en guardar cambios. Listo, aquí tengo que se llama portada, el contenido es portada de prueba y solo tengo la navegación de salir del libro puesto que nada más tengo una hoja. Si yo quiero agregar más capítulos, pues le doy clic aquí en el signo de más y le voy a poner aquí introducción. Y aquí voy a poner que es un capítulo también y le voy a poner introducción de prueba. Recuerden que ustedes pueden usar este editor de texto como más les convenga. Le doy clic en guardar cambios y ahí vamos con nuestras dos hojitas. Y aquí ya tengo una posibilidad de navegar a través del texto en mi libro. Ahora voy a darle
otro capítulo más y le voy a poner tema 1, por ejemplo. Y también quiero que sea capítulo inicial y le voy a poner ejemplo de tema 1. Doy guardar cambios. Y voy a agregar otro más, pero en esta ocasión quiero que sea un subcapítulo. Quiero que sea el tema 1.1. Y aquí le voy a poner ejemplo de tema 1.1. Cabe mencionar que esta cuestión de los números, pues yo lo pongo para pues, facilidad del tutorial, ¿no? Pero es mucho mejor si ustedes le ponen el nombre del tema, pues como tal, qué es lo que se va a ver en esa hoja. Le doy clic en guardar cambios y ahora sí, ya tengo mi tema del lado izquierdo y un poquito a la derecha tengo el tema 1.1. Si yo desactivo la edición, veo cómo se ve mi tabla de contenidos y veo que ya aquí hay una viñeta y hay un espacio hacia la derecha. Puedo agregar tantos contenidos como quiera, tantos capítulos como quiera. Y si activo la edición, puedo seguir activando o seguir poniendo capítulos. Tema 2. Y en esta ocasión le voy a poner ahí un código HTML que previamente ya puse. Y le damos guardar cambios. Y ahora ya se ve como el ejemplo, o más o menos como el ejemplo que habíamos revisado en esta ocasión. Muy bien, pues así funcionan los libros, realmente no tienen una complejidad muy amplia, no tenemos posibilidades de interacción, pero sí tenemos posibilidades que dentro del contenido ponerles contenidos interactivos o enlaces a otras actividades dentro de la misma plataforma. Espero que les sirva, les agradezco mucho su atención y pues nos vemos en línea. Hasta luego.